Hola, esto va a parecer una de esas imágenes cuando hay una persona capturada por terroristas, ¿no? Espero que no se preocupen por mí, por lo menos. Yo estoy bien, estoy acá en Brasil. No estoy siendo secuestrado por terroristas, simplemente estoy tratando de buscar la forma de comunicarme con ustedes para seguir las clases y para que ustedes no pierdan por el hecho de que están yendo también al instituto, entonces que podamos seguir desarrollando la temática que habíamos estado tocando la semana pasada. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño alto. Este alto, básicamente, ¿por qué? Porque cuando sigamos con la segunda parte de la imagen de Dios y las culturas, quisiera desarrollar un poco más profundamente con la ayuda también de Raimundo Morris, y él me va a estar ayudando en esa parte. Entonces yo voy a hacer este pequeño salto hacia lo que es el etnocentrismo. Eso es lo que vamos a comenzar a tratar ahora en la tarde. ¿Qué es el etnocentrismo? Podríamos definirlo como el acto de entender y de evaluar a otra cultura, pero de acuerdo con nuestros propios parámetros, ¿no? La cultura nuestra se pone en el centro y nosotros consideramos los elementos de nuestra propia cultura como elementos superiores o al menos mejores, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Costa Rica y siempre nos reímos con mi esposa, con Estela, mi esposa favorita, que cuando estábamos allá en Costa Rica íbamos a un banco o a un supermercado o a una tienda y considerábamos que se demoraban tanto en atendernos y siempre decíamos, bueno, si estuviéramos en Chile ya nos habrían atendido. Si estábamos haciendo una fila en el banco, la, la fila se hacía pero interminable de esa espera. Y sin embargo, cuando volvimos a Chile nos dimos cuenta que en realidad los ritmos y los tiempos eran bastante similares. Nosotros etnocentristamente considerábamos que nuestra cultura era mucho mejor, que nuestro país era mucho mejor en algunos de esos aspectos. Nos pasa lo mismo muchas veces, por ejemplo, con la comida. Vamos a otra cultura y decimos, no, oye, ¿cómo esta gente puede comer este tipo de comida? Es impresionante, bácala. Sin embargo, cuando uno comienza a ponerse en el otro, en el lugar del otro, ¿no? en el lugar de la otra cultura, considerando que lo que tienen, por ejemplo, que comer ellos es todo lo que tienen, y bien preparadas las cosas no son muy malas. Después de todo, he comido tortuga, he comido saltamontes, he comido también serpientes, todavía no he comido ser humano, espero que nunca me toque hacer esto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos el parámetro de comparación en términos generales, como nuestra cultura es la que nosotros conocemos desde pequeños, nos hemos desarrollado en ella, entonces tendemos a ver las otras culturas como bastante más relativas. Partimos de la base de lo nuestro, y esto es muy similar a como cuando uno ha ido creciendo en un hogar determinado, ¿no? A mí nunca me gustaron las verduras, sin embargo tengo un recuerdo grato de la sopa de verduras que hacía mi mamá. Seguramente para ustedes, sus mamás, su mamá o su papá, no sé, según sea el caso en cada lugar, preparaban las mejores empanadas del mundo. En realidad no era que eran las mejores, ¿no? Pero tenía toda una carga emocional, familiar, relacional, por lo tanto a mí me parecía mucho mejor, o a ustedes les parecería mucho mejor la comida que preparaban en su casa que de cualquier otra comida. Hay una historia que se cuenta sobre esto, ¿no? En Estados Unidos, me contaba un amigo que dice, va llegando a la casa de su novia, lo habían invitado a comer, y allí normalmente lo que preparan es un jamón completo, lo ponen dentro del horno. Y este muchacho se sienta junto a su novia, estaba visitando por primera vez la casa de su novia, y le sirven, no a él, sino sobre la mesa ponen este pernil, y era un pernil enorme, bastante grande, asado, pero tenía la particularidad de que estaba cortado en las dos puntas. Y este hombre no dijo nada, pero le llamó la atención esto, ¿no? Mientras estaban comiendo, le toca el brazo a su novia y le dice, ¿cómo es esto de que cortan el jamón en las dos puntas? El jamón, recuerden ustedes que es una parte de la pierna del cerdo, ¿no? ¿Cómo es que cortan en ambas puntas? Y la novia lo queda mirando un poco extrañada y dice, pero si así se prepara. Mi mamá siempre lo preparaba así. Mamá, ¿no es cierto? Y ella le pregunta, ¿no es cierto que nosotros siempre hemos preparado así? Y era una comida familiar, ¿no? Y la mamá le dice, no, por supuesto, claro, sí, así se prepara, se corta para meterlo al horno. Y
también en mi casa siempre lo he hecho así, ¿no es cierto, mamá? Y estaba la abuela de esta novia, la señorita joven, la abuela, ¿no? Y le pregunta, mamá, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, dice la anciana, siempre se preparaba así se prepara el jamón, ¿no? Se cortan las puntas. Pero ahí estaba la bisabuela, y estaba escuchando todo eso. Y al final la abuela le pregunta, ¿no es cierto, mamá, que siempre se preparaba así? Y la bisabuela, con bastante sabiduría, les dice, bueno, sí, en mi casa siempre se ha preparado así. Y el joven de visita le dice, ¿y cuál es la razón por la cual se debe preparar así? No, dice ella, lo que pasa es que cuando nosotros éramos todavía jóvenes, en mi casa era muy pobre, nuestra casa no teníamos un gran horno, y la verdad es que para poder meter el pedazo de jamón en el horno, la única forma era cortarlo en las puntas, así lo podíamos meter, en una cuestión particular, ¿no? Una situación bien puntual. Pero después obviamente se siguió haciendo en su familia así durante años, vio la hija lo que hacía su mamá, o sea, la abuela, en este caso la novia, nunca preguntó por qué se hacía así, lo siguió haciendo, eso era lo correcto, lo bueno, lo aceptable. Y eso muchas veces es lo que pasa en nuestras culturas, nosotros desarrollamos una serie de conductas sociales que son buenas, que son correctas, que son aceptables, y definitivamente nos vamos apropiando de estas y vamos relativizando el resto de los patrones culturales, de los patrones de conductas de otras sociedades y de otras culturas. La forma de saludar, por ejemplo, el por qué nosotros aquí en general en nuestro país no miramos a los ojos, ¿no? Cuando estamos conversando. Han visto a algunas personas que cuando conversan están como mirando hacia abajo. ¿Por qué será? Bueno, no sabemos la situación, la razón por la cual sea así, pero en general posiblemente podemos entender que si él viene de un grupo humano determinado, de una cultura determinada, quizás abuelos, padres o en el medio en que se crió, las personas eran serviles, eran siervos, eran inquilinos en el caso de Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, y la gente siempre miraba cabizbajamente o no miraba directamente a los ojos. Quizás eso se puede tomar como una conducta social. Seguramente tenía algo de un elemento familiar, pero que se fue generalizando. Recordemos que en Latinoamérica, por ejemplo, nosotros estuvimos nosotros no estábamos, pero nuestros antepasados en Latinoamérica, los indígenas, fueron subyugados por los españoles y por lo tanto siempre el indígena tenía que mostrar cierto nivel de respeto, entre comillas. Entonces nos acostumbramos a cierta forma de actuar, cierta conducta social, y luego evaluamos que esa es la correcta, ¿no? Bueno, hay que tener humildad para hablar con las personas que son superiores a uno, a los niños. Recuerdan ustedes, no sé cuántos de ustedes han llegado al nivel generacional que tengo yo, que ya me he paseado por 2 siglos y he alcanzado 2 milenios, ¿no? Siglo pasado y este siglo, el milenio 21, estamos a las puertas de ello. Y siempre pienso que antiguamente, cuando nosotros éramos niños, un poquito antes que yo, todavía, en Semana Santa los niños no podían reírse. Nadie podía hacer bromas en Semana Santa porque era un tiempo de reflexión, de auto-reflexión, y por lo tanto no se podía estar gritando, no se podía correr en la casa, no se podía contar chistes. Y eso iba influyendo entonces en la conducta de la sociedad. Muchas veces nadie preguntaba por qué. Si ustedes se dan cuenta, en términos generales, ¿no? El catolicismo tiene dentro de nuestra sociedad una conducta más social que en realidad religiosa, o un entendimiento religioso profundo. No es tanto, se adscribe o se es parte de una conducta social o cultural dentro del catolicismo, pero no necesariamente esta conducta tiene que ver con una convicción de fe real. También allí nosotros vemos. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, para los católicos el ser católico es como cierto estatus, cierto nivel, y cualquier persona que no sea católico se le ve así como despreciativamente, ¿no? Los canutos, esa gente ignorante. Nosotros, en este caso, lo que somos. Y es interesante porque nuestros parámetros propios de nuestra propia cultura comienzan a ponerse en el centro, y todo lo que hacemos en términos generales es evaluar a otras culturas partiendo de la nuestra. Así se hace en mi cultura, bueno, así se hace allá. Muchas veces cuando salimos al campo de misión también nos
tocamos con esa situación.